Vivimos en una cultura que idolatra el cortocircuito. Nos premian por estar siempre encendidas, por controlarlo todo y por no necesitar a nadie para alcanzar el éxito. Pero, ¿y si esa ansiedad que intentas apagar no fuera un fallo, sino la estrategia que diseñaste para no hundirte? En este video vamos a dejar de ponerle parches al síntoma y vamos a mirar la raíz. Vamos a entender por qué tu cuerpo a veces funciona como un motor de carreras y otras se apaga como un celular sin batería. Y cómo eso está dictando la forma en que lideras tu negocio y en cómo abrazas a tu pareja. Si eres de las que puede con todo, pero siente que ya no puede con nada, si eres exitosa hacia afuera, pero estás tensa por dentro, o si eres tan independiente que ya te sientes desconectada de los demás, quédate. Hoy vamos a entender que bajarle no es irte a un spa, es aprender a vivir fuera del modo emergencia. ¡Wow! Ya están aquí todos. Bienvenidos. Ok, si yo te dijera que tu ansiedad no es un defecto de fábrica, sino es una estrategia que en algún momento de tu vida aprendiste a diseñar para sobrevivir, ¿qué sentirías en tu cuerpo? Trata de no responder desde tu cabeza, sino baja tu cuerpo. Se te tensan los hombros, apretaste la mandíbula como si estuvieras a punto de morder a alguien. Sientes una opresión en el pecho. Tal vez sientas alivio o tal vez sientas que estás vulnerable, expuesta. Porque si tu ansiedad no es el problema, significa que hay algo mucho más profundo sosteniendo todo tu estilo de vida. Llevas años escuchando fuera que tienes que calmarte, que si la app de meditación, que si el yoga los martes, que si el té de lavanda, pero nadie te ha preguntado para qué tu sistema decidió quedarse encendido. Nadie te explicó que lo que hoy tú llamas ansiedad fue en un momento alguna solución brillante. El estrés no es un capricho de tu biología, es una anticipación, es el seguro de vida que contrataste para que nada se te saliera de control cuando tu entorno no se sentía lo suficientemente seguro. El problema no es que tu sistema se active, el problema es que muchas veces se nos olvidó cómo regresar a casa. Y ahí es donde el estrés deja de ser un evento y se convierte en parte de nuestra identidad. Ya no reaccionamos a un peligro real, sino que empezamos a vivir como si un tigre estuviera durmiendo en nuestra oficina. Tu capacidad de poder con todo es en realidad un estado de hipervigilancia magistralmente ejecutado. Por eso cuando alguien te dice relájate, tu cuerpo escucha esa frase no como una invitación, sino como una amenaza. Entiende, si me relajo y bajo la guardia, alguien me podría destruir. Bajar el estrés no es simplemente respirar profundo o tomarte vacaciones. Es algo mucho más radical porque es dejar de vivir como si tu vida pendiera de un hilo todo el tiempo. En este video, hoy vamos a explorar qué diferencia hay entre un estrés que te salva y el estrés que te consume la vida. Vamos a entender qué está pasando realmente en tu sistema nervioso cuando sientes esa tensión constante. Y vamos a ver cómo el éxito puede reforzar esa sensación de urgencia y cómo esta termina afectando tus vínculos más cercanos. Pero sobre todo, lo que vamos a hacer es redefinir qué significa realmente bajarle al estrés. Porque lo que te puedo anticipar es que no significa diluirte. Antes de seguir, me gustaría que hicieras algo simple. Lleva la atención hacia tu respiración y intenta no modificarla. Solo observa qué tan profunda es o qué tan superficial, si se queda arriba en tu pecho o si baja hacia tu abdomen. Eso que estás sintiendo ahora en tu patrón de respiración es la huella de cómo aprendiste a estar en el mundo. Quizá te acostumbraste a resolver antes de sentir, a funcionar antes de preguntarte cómo estoy, a cumplir antes de descansar, y eso va a tener un costo acumulativo, porque tu cuerpo puede sostener altos niveles de activación durante años e incluso décadas, pero tarde o temprano te pasa la factura. En esa irritabilidad, en esa dificultad de disfrutar lo que logras, esa sensación de vacío justamente que apareció después de alcanzar una meta. Has sobrevivido tan bien que quizá ni siquiera adviertes
que tu identidad está construida sobre una estrategia de adaptación. La pregunta es, ¿adaptación a qué? A un entorno que exigía alerta constante, a un contexto donde bajar la guardia tenía consecuencias. La pregunta aquí más importante no es cómo me calmo, sino por qué mi sistema eligió no hacerlo o estar siempre activo. Vamos a poner orden. El estrés no es el villano de la película. De hecho, sin estrés no estarías aquí. El estrés agudo es una respuesta saludable y precisa y aparece cuando hay un desafío concreto, una fecha límite, una conversación difícil, un auto que frena de golpe frente a ti. Tu sistema nervioso simpático se activa, libera adrenalina y cortisol y aumenta lo que es la frecuencia cardíaca para tensar los músculos y enfocar la atención. Todo tu organismo se organiza en ese momento puntual para resuelves la situación y entonces el peligro pasa y ocurre lo más fundamental, que es que el sistema se desactiva. Entonces tu respiración se vuelve a profundizar, tus músculos se aflojan, tu corazón se desacelera y por tanto hay una recuperación. A eso se le llama estrés funcional. El problema comienza cuando en la activación deja ser episódica y se vuelve basal o crónica. Por tanto, ya no necesitas un evento externo para estar en alerta, sino tu cuerpo empieza a vivir como si siempre hubiera algo que anticipar. A eso se le llama estrés crónico. Y su rasgo más peligroso es que puede volverse invisible. En el estrés crónico, el sistema simpático no se apaga del todo, permanece encendido en segundo plano. Y no estás corriendo de un león, pero tu biología actúa como si hubiera uno cercano todo el tiempo. Y lo más complejo es que desde afuera puede verse completamente funcional. Trabajas, cumples, produces, sonríes, alcanzas metas importantes, pero internamente hay una tensión que nunca cede. Tu sistema nervioso no tiene solo dos estados, que es activado o tranquilo, sino tiene varios modos de operación. Tu sistema simpático, que es el que asociamos con la respuesta de lucha-huida, y el estado dorsal, que por tanto está como más vinculado a lo que es el colapso, la desconexión, la inmovilización. Lo revelador acá es que puedes estar en ambos estados al mismo tiempo, hiperactivo por fuera y desconectado por dentro, resolviendo afuera y sintiéndote por dentro vacío, acelerada y emocionalmente apagada. El simpático crónico se manifiesta como hipervigilancia. Siempre estás escaneando el entorno, siempre estás anticipando errores, siempre estás pensando en el siguiente paso que hay que dar. Y desde estos lugares descansar se siente muy incómodo. No hacer genera culpa y delegar a otros lo empezamos a vivir como una ansiedad. En el dorsal crónico, en cambio, puede aparecer apatía, cansancio profundo, sensación de no sentir mucho, dificultad para conectar con el placer. A veces lo podemos vivir también como niebla mental. Y entonces, aquí hay algo importante porque no son precisamente opuestos, son como estrategias del mismo sistema para manejar aquello que lo supera, que lo abruma. Si el simpático dice, tengo que hacer algo ahora, el dorsal dice, no puedo más, me desconecto. Y muchos de ustedes viven rebotando entre estos dos estados, entre semanas de hiperproductividad extrema seguidas de un agotamiento que parece depresión, pero es pura fisiología. Tu ventana de tolerancia se ha vuelto tan pequeña que cualquier mensaje urgente se siente como el fin del mundo. Y cuando el estrés es agudo, es puntual, hay flexibilidad, se activa y luego vuelve. Cuando es crónico, se pierde esa flexibilidad, la activación se vuelve identidad y empiezas a decir frases como yo soy así, siempre estoy acelerada, a mí me cuesta relajarme, descansar no es para mí. La dificultad es que el estrés crónico afecta más que tu estado mental, impacta tu sistema inmune, tu digestión, tu sueño, tu capacidad de concentración y tu regulación emocional. El cortisol sostenido altera el descanso profundo, la tensión muscular constante genera dolor físico y la respiración superficial mantiene la señal de amenaza activa. Y como ya te lo había señalado antes, reduce tu ventana de tolerancia. La ventana de tolerancia es el rango en el que tú puedes experimentar emociones sin desbordarte o sin desconectarte.
Cuando el estrés es crónico, esa ventana se estrecha y pequeños estímulos se sienten como cosas enormes. Comentarios neutros se empiezan a interpretar como críticas, cambios mínimos activan reacciones intensas. Y no es que te la vivas haciendo drama, es que tu sistema está saturado. Imagínalo como un celular con demasiadas aplicaciones abiertas. Funciona, sí, pero lento. Se calienta, la batería se agota rápido y cualquier tarea extra lo colapsa. Eso es vivir en activación sostenida. Y aquí hay una trampa cultural. El estrés crónico se confunde con compromiso, con ambición o responsabilidad. Si siempre estás ocupado, entonces pareces importante. Si siempre estás resolviendo, entonces pareces fuerte. Pero estar siempre activado no es lo mismo que estar regulado. La regulación implica poder moverse entre estados según lo que cada momento requiera. Implica que tu cuerpo no viva en un modo emergencia cuando no hay emergencia. Cuando el estrés es crónico, pierdes esa elección. Empiezas a reaccionar en lugar de responder. Anticipas en lugar de confiar y controlas en lugar de vincularte. Y lo más cañón de todo es que te acostumbras. Te acostumbras a dormir liviano, a comer rápido, a pensar en el siguiente objetivo mientras logras el actual, a no registrar el cansancio hasta que el cuerpo te obliga a detenerte. El estrés agudo te protege y el estrés crónico te cava la tumba. Uno amplía tu capacidad y el otro la erosiona lentamente. Por eso, bajar el estrés no es eliminar la activación, es recuperar la flexibilidad, es permitir que el sistema vuelva a un punto medio donde la alerta deje de ser el estado por defecto. Y para entender por qué a veces incluso defendemos esa activación, necesitamos mirar algo aún más incómodo. Porque hay contextos donde estar activado no solo fue útil, sino fue premiado. Ahora, en muchas historias de alto rendimiento, debajo del logro hay un sistema nervioso que aprendió que bajar la guardia no era algo seguro. El mundo aplaude esa activación. Si tú eres la persona que siempre responde primero, la que nunca falla, la que tiene el plan A, B, C, D, el mundo te llama exitosa. Entonces tu sistema nervioso registra, estar alerta me trae dinero y me trae reconocimiento. Por tanto, la hipervigilancia, que en otro contexto podría verse como ansiedad, aquí se empieza a ver como ventaja competitiva. Eres la persona que lee el ambiente rápido, detectas microcambios en el tono de voz de alguien, identificas riesgos que otros no ven, planeas escenarios alternativos, siempre tienes un plan B y eso es un sistema simpático entrenado. Cuando creciste en entornos que tuviste que anticipar estados emocionales de otros, adaptarte rápido o asumir responsabilidades que no te correspondían, tu cuerpo desarrolló una habilidad sofisticada que es escanear constantemente el entorno. En la infancia eso pudo significar protección y en la adultez se traduce como desempeño sobresaliente. El detalle es que el cuerpo no distingue entre una sala de juntas y una amenaza real. Solo sabe activarse y si cada vez que se activa obtiene resultados, el circuito se refuerza, hay una recompensa. Por tanto, logras metas importantes, te ascienden. Si construyes proyectos, te conviertes en referente, pero internamente la sensación no es un lecho de rosas. Claro, momentáneamente da un alivio temporal, hay una satisfacción de corta duración, pero inmediatamente cuando completas algo aparece la siguiente exigencia. ¿Por qué? Pues porque tu sistema nervioso no sabe quedarse como en un estado de tranquilidad o de poca activación. Entonces, ahí es cuando el éxito puede convertirse en un regulador externo, porque mientras haces, no sientes tanto. Mientras resuelves, no tienes que mirar tus propias necesidades. La hiperactivación te da dirección, estructura, identidad. Y si te defines por lo que estás produciendo, bajarle el ritmo, bajar la intensidad puede sentirse como perder la identidad, perder quién eres. Esa es la confusión entre valor y rendimiento.
Porque si en algún punto aprendiste que eras más querida, más vista o más validado cuando cumplías expectativas, tu sistema nervioso asoció rendimiento con pertenencia. No rendir puede activar miedo al rechazo, incluso si racionalmente sabes que eso ya no es así. Es por tal motivo que delegar te cuesta, no necesariamente porque no confíes en las demás personas, sino porque soltar significa activar la incertidumbre. Y la incertidumbre para un sistema hipervigilante nuevamente vuelve a ser algo que le amenaza. Por eso descansar nos genera culpa, porque a nivel profundo es volverte irrelevante. Socialmente glorificamos el agotamiento. Ya me descansaré cuando me muera. Frases así como si quieres resultados, trabaja más que todos o la disciplina lo es todo, circulan en el mundo como medallas de honor. Para sostener ese simpático crónico tiene que haber costos acumulativos. La creatividad se reduce cuando todo es urgencia, cuando hay prisa. La intuición se apaga cuando todo se vuelve una estrategia. Y la capacidad de disfrute se acorta cuando el logro se convierte en una obligación. Empiezas a experimentar algo paradójico. Alcanzas objetivos que antes soñabas, pero la satisfacción te dura minutos. Y esto ocurre principalmente porque no sabemos quedarnos en el logro. Es como si inmediatamente tuviéramos que movernos hacia lo siguiente. Y cuanto más alto subes, más difícil parece bajar. Porque ahora no solo gestionas tus propias expectativas, gestionas la imagen que otros tienen de ti. Y entonces sostener ese estándar se convierte parte de tu identidad. Por tanto, desde estos lugares, cometer un error amenaza tu propia existencia. Y aquí es donde muchas personas de alto rendimiento llegan a un punto de quiebre. ¿Por qué? Porque desde afuera parece todo estable, pero por dentro hay agotamiento sostenido, irritabilidad y dificultad para conectar emocionalmente y esa sensación constante de estar siempre en algo sin nunca terminar de llegar. Estoy hablando de casos, mencionemos casos a lo mejor célebres de famosos que han decidido en algún momento ya no continuar con su vida justamente por esta situación, porque es como que desde afuera miramos y decimos, ¿cómo fue posible que esa persona, teniendo todo ese éxito, teniendo todas esas oportunidades, todo ese dinero, todos esos viajes, esos lujos, hayan en algún punto decidido quitarse la vida? Y creo que es justamente esta explicación que te estoy dando, en donde el logro, el hacer, y es que creo que me aparecen en este momento muchos ejemplos de los que a lo mejor me tendría que detener para hablar puntualmente de eso, ¿no? Pueden ver el documental de Robbie Williams, pueden ver el documental de Bourdain, del chef famoso. Pueden ver, o sea, muchos ejemplos. Amy Winehouse, ¿no? Que evidentemente ella tenía un tema de adicción, pero a nivel profundo lo que ella estaba lidiando era justamente con esta sensación de no poder en algún momento desconectar y volver a conectar con el gozo de crear su música como en algún momento fue. En fin, o sea, tendría yo que detener el video para hablar concretamente de estos casos y díganme si esto es algo que les interesaría, porque lo podemos abordar en un siguiente video hablando justamente de la vida célebre desde este punto de vista de la regulación del sistema nervioso, la hiperactivación del sistema simpático y los resultados que tiene en cuanto a desmotivación, agotamiento, irritabilidad, necesidad de consumir sustancias justamente para lograr tener un poco de un subidón, una activación y después hay una caída. Entonces, bueno, continuando con el video, justamente el sistema simpático reduce nuestra capacidad de sentir ese placer sostenido. El cuerpo permanece en alerta, incluso en contextos seguros. Vacaciones que no nos dan descanso, fines de semana llenos de tareas, momentos libres que generan más inquietud en lugar de alivio. Y si el cuerpo intenta compensar, puede hacerlo yéndose a un extremo opuesto, hacia el estado dorsal,
a un cansancio extremo, a la pérdida repentina de motivación, a la desconexión emocional, a esa sensación de vacío que aparece sin una razón aparente. El mismo sistema que en algún momento nos llevó a un alto rendimiento puede justamente empujarnos por la borda hacia el colapso. Pero hay una capa un poquito más profunda, porque cuando la activación es premiada durante tantos años, cuestionarla se puede sentir como algo peligroso, porque implica revisar la narrativa que has tenido y mantenido por años debajo del éxito. Implica empezarte a preguntar si parte de tu impulso, si parte de tus impulsos realmente nacieron desde tu deseo o nacieron desde el miedo. Porque si tu motivación está mezclada con miedo, tu cuerpo nunca descansa del todo. Siempre hay algo que demostrar, algo que asegurar, algo que controlar. Y el control nos ofrece una ilusión poderosa. La ilusión de que si hago todo bien, entonces nada malo ocurrirá. Y aquí la cuestión está en que la vida no funciona bajo garantía. Entonces, cuando tenemos esta ilusión de control, pues entonces anticipamos más, planeamos más, controlamos más, hasta que el cuerpo empieza a enviar señales que no se pueden ignorar, como una tensión constante en tu cuello, en tu mandíbula apretada al despertar, dificultad para respirar, problemas digestivos, irritabilidad, insomnio, sensación de desconexión en momentos que deberían ser significativos. Lo que te quiero decir acá es que el éxito no es el enemigo, la ambición tampoco. El problema es que surge realmente cuando esto se convierte en una única forma de garantizar seguridad. Porque si solamente te sientes seguro cuando todo está bajo control, cualquier variable externa puede convertirse en una amenaza. Entonces, el hecho de que tú no puedas controlar algo se va a sentir constantemente como una vulnerabilidad. Y eso va a impactar en tu rendimiento y sobre todo va a impactar en la forma en cómo te estás vinculando. ¿Por qué? Porque vincularse implica soltar el control, exponerse y sobre todo no tener ninguna garantía sobre el vínculo o sobre el otro. Y lo que me gustaría es que podamos adentrarnos una capita más para mirar qué es lo que pasa cuando esta activación constante entra en tus relaciones más. Pues bien, vivir en alerta permanente transforma tus vínculos en control. Incluso si amas profundamente, si deseas conexión real, tu cuerpo sigue operando bajo una lógica de supervivencia. Y la supervivencia no busca intimidad, busca control. En el estado simpático crónico, tu atención está entrenada para detectar riesgos. Lo que en el trabajo probablemente sea un don para detectar fallos, en tu relación se convierte en juicio constante, en ser criticona, en ser controladora. Intentas controlar cada detalle de tu pareja porque tu sistema cree que si todo está bajo control, entonces tú estás seguro o segura. Y aquí es donde el estrés se mete a tu cama, porque empiezas con el clásico, déjalo, yo lo hago, así acabó antes. Y desde esta sensación de desconfianza comienzas a aislarte emocionalmente. Puedes tender a rumiar las emociones, masticarlas solas hasta que lo tengas resuelto. Probablemente pedir ayuda te da urticaria o revelarte emocionalmente ante el otro te hace sentir completamente expuesta. Por tanto, no hay una verdadera intimidad, porque la intimidad es justamente eso, desnudarte ante un otro. Y prácticamente lo que tú esperas es que tu pareja te lea la mente y que adivine tus necesidades de la misma manera que tú lo haces con el resto del mundo. Sin embargo, la intimidad real requiere interdependencia, requiere permitir que el otro también vea tus dudas, tu miedo, tu vulnerabilidad. Y muchas veces eso, tocar la vulnerabilidad, se va a sentir como bajar el escudo para permitir que el otro me lastime. Y eso puede ser bastante amenazante dentro de, estando dentro de una relación para alguien que aprendió a estar crónicamente activada. Si siempre ha sido la que resuelve, la que organiza, la que tiene todo bajo control,
En cuanto alguien intenta tocar una fibra sensible en ti, te pones una armadura y en ese momento sueltas un chiste, un dato estadístico, sales con el típico estoy bien, no pasa nada. Y inclusive a veces ese control, ese cuidado que le das a tu pareja puede ser una estrategia de control camuflado. Es decir, ves analizando sus silencios o analizando sus gestos o sus comportamientos, no tanto por celos, sino porque tu sistema nervioso está tratando de predecir el futuro para que nada te tome por sorpresa. Y vivir desde las relaciones, desde estos lugares, agota el vínculo, porque el otro puede sentirse como evaluado o no suficiente y te agota a ti por estar sosteniendo esta alerta constante, porque eso consume una enorme cantidad de energía. En algunos casos, el patrón puede sentirse de manera distinta, pero igualmente sofocante. Cuando el conflicto aparece, en lugar de luchar, a lo mejor te desconectas, te cierras, intentas no decir tanto, necesitas espacio, pero en realidad lo que estás haciendo es protegiéndote de un desborde. Tu sistema nervioso, ¿no? Que es como la instalación eléctrica de una casa, si tiene demasiados aparatos encendidos, el estrés del trabajo, los pagos, la agenda, los fusibles están a punto de saltar. Por eso una tontería como un plato sucio hace que se te vaya la luz de la casa. Y esto no significa que estés sobre reaccionando, sino que estás saturada, ¿no? Y entonces es por eso porque muchas veces pareciera que evitas el conflicto o simplemente te cierras y dejas de hablar porque prácticamente de lo que te estás cuidando es que no haya un desborde, ¿ok? El conflicto por sí mismo no es el que destruye los vínculos. Lo que erosiona los vínculos es la incapacidad de mantener la conexión aún con el conflicto y poder regresar a una calma compartida. Algo que también puede ser como una dificultad dentro de las relaciones es poder estar con el otro sin hacer nada productivo. Es decir, muchas veces para las personas que aprendieron a estar constantemente activados van a empezar a sentir que están perdiendo el tiempo, ¿no? Como si constantemente la relación tuvieran que estar haciendo algo, rindiendo algo, teniendo algún objetivo, cumpliendo sueños, como si trataras también de conservar una imagen de ustedes como protagonistas de una relación, ¿no? Entonces tratas de que no se noten las fallas de tu relación, tratas a tu relación como si estuviera en una constante auditoría por aprobar. Y lo que sucede ahí es que cuando dos personas estresadas se juntan, no hay acompañamiento, no se acompañan, se detonan mutuamente. Son como si fueran dos cables pelados tocándose y eso no proporciona calma, genera como un cortocircuito constante. Lo más loco es que terminas buscando inconscientemente personas difíciles o inestables porque la paz te da un poquito de alergia, ¿no? Tu cuerpo reconoce el caos como su casa y es en esa intensidad en donde te sientes viva y terminas confundiendo el agotamiento de una relación tóxica con el fuego del amor. Y si aparece alguien tranquilo, predecible, no sientes la química. Esto es porque estás como tan adicta a la adrenalina que confundes la paz, la tranquilidad con el aburrimiento. Y quiero hacer una aclaración porque la seguridad no es ausencia de conflicto, es la capacidad de atravesar el conflicto sin que tu sistema colapse o ataque. Es poder sentir emociones intensas sin perder la conexión con uno mismo y con el otro. Por tanto, bajarle al estrés no es perder tus límites ni volverte una persona zen en proceso de iluminación, es permitir que alguien vea lo que hay debajo de esa fachada de mujer que puede con todo. Es dejar que te vean cuando no te sientes eficiente, cuando no tienes el control, pero esto no se logra leyendo libros de psicología, escuchando miles de podcasts. Esto no lo vas a obtener en una charla motivacional porque tienes que enseñarle a tus músculos, a tus nervios, que hoy es seguro soltar, que la verdadera transformación no es
no está en una idea, en un concepto, en una forma de ver las cosas, sino en la sensación fisiológica, física de seguridad. Entonces, relajarte como tal no es irte un día a un spa. Irte a un spa con tu sistema súper activado es simplemente entrar a un lugar estresada en bata, ¿no? Regular no es eliminar tampoco por completo el estrés, sino darle a tu sistema flexibilidad para que sepa cuándo acelerar y cuándo frenar. Por tanto, bajarle es más bien como ampliar tu contenedor interno. Que una crítica de un cliente no te dispare en un modo lucha o huida, sino que puedas sostener la conversación sin que tu identidad se desmorone. Entonces, como te decía anteriormente, esto no lo vas a obtener escuchando podcast o leyendo libros, sino dándole a tu sistema micro momentos de seguridad, ¿no? Aprender a tolerar el silencio sin llenarlo con tareas. Por ejemplo, puede ser un acto radical en un mundo que te pide más, mayor rendimiento, mayor rapidez, mayor eficiencia, ¿no? Entonces, poder aprender a estar en paz con ese movimiento puede ser ya un micromovimiento, una reeducación para tu sistema nervioso. Entonces, la seguridad interna fisiológica no es un concepto mental, es una sensación física, es un tener la mandíbula relajada, los hombros en su sitio, una respiración que te llegue profunda hasta la panza, pero si creciste con un radar que tuvo que estar encendido todo el tiempo, toma tiempo crear un nuevo idioma con tu cuerpo. El silencio puede ser que lo puedas vivir de una manera incómoda, que te despierte una ansiedad insoportable. Y eso que a lo mejor te hace sentir rara, a lo mejor no es una rareza, sino es como sentir que estás quitando una armadura del cuerpo. Y para eso hay que ir poco a poco, porque ir de cero, o sea, de 100 a cero, puede sentirse como muy abrupto, inclusive muy amenazante. Quiero también hacer el hincapié de que la activación per se no es tu enemiga. O sea, no es que ahora tengas que estar como dejar de hacer, que estar, como te decía yo, como en un modo zen, no va para nada por ahí, ¿no? El punto es que puedas oscilar entre estos estados. Tu regulación comienza, claro, con educación, con conciencia, notando cuando te aceleras, cuando tu respiración se vuelve superficial, cuando empiezas a tener pensamientos que están listos casi casi para competir en la Fórmula 1 y detectar tu urgencia cuando ante cosas o situaciones que podrían claramente esperar un poco, ¿ok? Entonces, por primera instancia, comienzas a tener esta conciencia, sí, como un concepto, con una teoría, y después vas al cuerpo a notarlo. Cuando empiezas a darte cuenta de estas cosas, eso ya amplía tu capacidad porque empiezas a introducir una elección. Y luego viene la dosificación, porque si tu sistema lleva años en hiperactivación, no puedes pasar de 100 a cero de un golpe, ¿no? Tiene que haber experiencias repetidas de microseguridad, de micromomentos donde tu cuerpo aprenda que bajar la intensidad no significa que algo malo va a ocurrir. Puede ser hacer una pausa consciente a lo largo de tu día antes de responder un mensaje. Puede ser permitirte terminar una tarea sin empezar inmediatamente lo que sigue. Pequeñas interrupciones a lo largo de tu día, a lo largo de tu patrón automático. Ampliar esa capacidad también implica alternar entre estados de activación y descanso. Muchas personas creen que el bienestar es en ausencia de estrés, cuando la vida en sí significa desafíos. El bienestar es como tener una buena caja de cambios. Un sistema regulado puede poner la quinta marcha para un lanzamiento importante y luego saber bajar a primera para tomar una pausa o un descanso. Puedes enfadarte sin tener que romperlo todo o estar triste sin hundirte. Por tanto, tampoco se trata de eliminar por completo el control, sino dejar de usarlo como un escudo contra el miedo. Cuando tu seguridad ya no depende de que todo sea perfecto, puedes delegar, confiar y arriesgarte, ¿verdad? Bajarle no es tratar
de trabajar menos es dejar de trabajar muerta de miedo. Cuando dejas de vivir en modo supervivencia, tus relaciones finalmente empiezan a respirar. Ya no escuchas para defenderte, para estar a la defensiva, sino para conectar con el otro. Puedes entonces permitirte ser vulnerable sin sentir que estás perdiendo tu poder de jefa o de líder. Pero ojo, tu cerebro puede entender esto, pero tus nervios necesitan experimentarlo. Si la alerta se grabó en tu biología, la salida tiene que ser fisiológica. Bajar la intensidad a la hiperactivación es un acto radical. Es descansar sin pedir permiso y vincularte sin tácticas de guerra. La meta es que puedas actuar con toda tu fuerza cuando haga falta y volver a la calma total después. Ahí encuentras tu libertad. Si llegaste hasta acá en este video es porque dentro de ti algo hizo clic. Mucho de lo que tú creías que era tu personalidad es en realidad una adaptación al estrés. Tu activación constante no es como tal un defecto, es una medalla al mérito por haber sobrevivido a entornos que fueron exigentes. Pero hoy ese mismo mecanismo es el que te mantiene desconectada de los que amas y de tu propia capacidad de descanso. Seguir en alerta cuando ya no hay un incendio que apagar es lo que te hace sentir vacía después de cada meta que alcanzas. No necesitas cambiar quién eres, necesitas empezar a ajustar la estrategia que usas para estar en el mundo. Bajarle a tu estrés no es volverte menos ambiciosa, no es resignarte, no es ser mediocre, es dejar de vivir como si siempre hubiera una amenaza invisible detrás tuyo. Es recuperar la capacidad de elegir cuándo activar y cuándo soltar, elegir responder en lugar de reaccionar, elegir vincularte sin que el control sea el único puente hacia esa seguridad. Y eso solamente puede ocurrir en tu cuerpo, en la conexión que tienes con tu cuerpo, porque si la supervivencia se instaló en tu sistema nervioso, la transformación también necesita pasar por ahí. Necesita experiencias donde tu cuerpo aprenda que puede bajar la guardia sin que algo malo ocurra. Necesita prácticas que amplíen tu ventana de tolerancia. Necesita repetición. El trabajo profundo no es solo a nivel intelectual. En el taller de Bájale al estrés y la ansiedad, vamos a trabajar esto en el cuerpo. Vamos a aprender a reconocer tus estados internos en un tiempo real antes de que se conviertan en reacción. Y vamos a explorar cómo regular la activación sin suprimirla. Cómo ampliar esa capacidad sin desconectarte de tu ambición, tu fuerza, ni de lo que te hace única. Porque regularse no significa tratar de convertirte en alguien distinto. Se trata de que tu sistema nervioso tenga más opciones de las que aprendió cuando tenías que sobrevivir, cuando tenía que hacerlo para sobrevivir. Cuando el cuerpo aprende seguridad, la vida entonces empieza a cambiar de forma concreta. Las conversaciones difíciles dejan de ser campos de batalla y tu descanso empieza a dejar de generar culpa. Hay muchos beneficios de poder aprender a regular tu sistema nervioso. ¿Por qué? Porque empiezas a experimentar algo que antes parecía lejano o incluso sospechoso, que es calma sin pérdida de potencia. Si te reconociste en algo de este video, si te resonó, no lo tomes como una etiqueta. Tómalo como una invitación a dejar de normalizar el agotamiento como parte de tu identidad, a cuestionar la idea de que siempre tienes que estar lista para lo peor, a permitir que tu sistema descubra que puede vivir más allá de la sobrevivencia. Tu activación no es tu enemiga, pero tampoco tiene que ser una casa permanente en la que vivas. Y si este contenido te ayudó a entender algo nuevo acerca de ti, te invito a suscribirte al canal, a darle like al video para seguir profundizando en cómo regular tu sistema y vivir desde un lugar más libre y más consciente.